prepárense porque les voy a dar motivo para que cuando termine este programa, usted, dentro de las condiciones, porque los que están afectados directamente por el virus quizá no tengan un buen estado de ánimo para hacerlo, pero los que estén en condiciones de hacerlo se pueden servir un trago, porque yo creo que se están dando las condiciones para que en 30 o 45 días nosotros superemos esto. Y en principio yo proyectaba esto para finales de año partiendo de las reflexiones de Bill Gates, un líder de la crisis que está diciendo que tenemos que prepararnos para 18 meses, donde presumiblemente tengamos una vacuna. No crean en proyectos de vacuna al vapor, que eso no sirve. La vacuna tiene un proceso científico de planteamiento, de diseño, y pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio, modelo teórico, diseño de la vacuna en función de los anticuerpos que puedan generar ellas mismas para enfrentar el virus dentro de nosotros, y entonces después hay que pasar por varios procesos de prueba. Primero prueba en ratones, después prueba en macacos, porque se parecen mucho, los macacos comparten casi creo que más del 98%, 99% de nuestro ADN. Los chimpancés macacos, que son muy parecidos a nosotros, los que más se parecen a nosotros los primates, no los chimpancés normales, sino los macacos. Los macacos y los bonobos. Los bonobos son los que más se parecen a nosotros. Los chimpancés bonobos, perdón, no los chimpancés macacos, no, los chimpancés bonobos. Entonces, ¿qué pasa? Que después que se hagan pruebas en monos, tienen que venir las pruebas controladas en humanos y hay que esperar que ese proceso se agote. Ese proceso toma 1 año y medio. Y después que se agote el proceso de laboratorio y de prueba, de ensayo y de error, entonces es de ensayo y error, no error-ensayo, es de ensayo y error. Entonces después viene el tema de la producción de la vacuna. ¿Cuánta vacuna nominalmente se necesita? 7.500 millones de vacunas, señores. Y si se toma en cuenta que de aquí a que la vacuna aparezca, la humanidad habrá crecido también, entonces necesitamos algunas 8.000 millones de vacunas. Y después entonces la accesibilidad para esa vacuna, el mantener la calidad con ese nivel de producción. Todo eso es muy complicado. Mientras tanto, yo creo, por algunas cosas que les voy a decir a ustedes ahora, que no vamos a tener que esperar la vacuna para volver a la normalidad. Eso es lo que yo creo en función de algunas proyecciones que hemos hecho, tomando los números. Por ejemplo, voy a empezar dándole tres categorías de información que ustedes no habían escuchado hasta ahora. 3 categorías de información. La primera información. El promedio, oigan el promedio sin incluir el día de hoy, porque no tiene sentido hacerlo, de la última semana, martes a martes, el promedio de nuevos casos fue de 238 nuevos casos. 238 nuevos casos por día, el promedio. Eso es perfectamente manejable. Si tomamos en consideración que el total, no el promedio, tendríamos que dividirlo en el tiempo, en los 34 días que tiene el estado de excepción. La totalidad de casos de gravedad que necesitan cuidados intensivos es de 126, 133. No pasa de ahí. El total de casos de gravedad que hemos tenido en los 33 días que estamos emitiendo informes, pero recuérdense que ya nosotros tenemos 52 días de crisis. Y en 52 días de crisis, la totalidad de casos graves es de apenas 130, que puede ser 126, 133, no sé. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Bueno, que estas dos variables, el promedio de casos por día y la cantidad de casos graves totales son manejables. Son manejables. Si todas las demás variables se mantienen iguales,
entonces nosotros estamos haciendo bien las cosas. Hoy decía el presidente Danilo Medina que la República Dominicana está entre los 10 países que mejor ha manejado la crisis. Y esos resultados indican eso. Otra categoría de información que ustedes no habían escuchado ni una vez hasta hoy es la siguiente. Oigan este dato, anótenlo, que es para que se sientan positivos y optimistas. Ningún país del mundo que haya sido infectado por la crisis después de 50 días mantiene el mismo comportamiento de complicación. No. Esa línea ascendente llega a un punto de inflexión, tope, y empieza a bajar. Puede ser que en la línea de tiempo vuelva y haga otro pico, pero ese pico que vuelve y hace nunca ha superado el primero. Todo lo que yo digo está sujeto a confirmación. Googleenlo. ¿Cuáles son los países que han tenido mayores complicaciones con la crisis? Estamos hablando de China, estamos hablando de Italia, estamos hablando de España, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Ecuador. Esos son los 6 países que han hecho que han enfrentado la mayor complicación de la crisis, en el mismo orden. Ecuador en América Latina tiene una situación de desastre. En América, Ecuador y Estados Unidos. En Europa, en el mismo orden, Italia, España y Francia. Y en Asia, China, porque Corea, Taiwán, Japón, Hong Kong, todos esos países manejaron esto de una forma muy bien porque tienen una experiencia vastísima en estas crisis epidémicas o pandémicas. Entonces, oigan el dato, ningún país con más de 50 días en crisis ha mantenido el comportamiento ascendente progresivo de gravedad. Llega a un punto de inflexión y empieza a bajar. La República Dominicana, al parecer, ha llegado a ese punto, porque tenemos un promedio de 238 casos diarios, repito, sin incluir el día de hoy. Y esa es una estadística perfectamente manejable, porque la totalidad de los casos graves son 130, que están en cuidado intensivo. Lo demás, otro dato, categoría de información que no han escuchado en ningún otro lado, y yo se los ofrezco por aquí para que reviente su optimismo y se beban un trago cuando termine el programa. Anoten esto. Oigan, ¿cuál es el factor de multiplicación de la crisis? ¿Cuál es el exponente por el cual se está multiplicando la base de la epidemia, de la circulación? Nosotros tenemos un total de casos, sin incluir lo de hoy, de 5.044 casos, sin incluir lo de hoy. Esos 55.044 casos, en ningún país del mundo ha llegado a un factor de multiplicación de 1. ¿Qué significa eso? Que la totalidad de casos se multiplique por sí misma. Se acabaría el mundo. Si un país grande como Estados Unidos, como China, como Rusia, qué sé yo, llegara a un factor de multiplicación de 1. Ningún país. Entonces, cuando aplicamos eso a la República Dominicana, ¿cuál es el exponente de multiplicación, el valor exponencial por el cual se está multiplicando la base de la crisis? ¿Saben cuál es? Y este hallazgo merece un trago. De lo que usted quiera, de jugo, de café con leche, eso le va a quitar el sueño, de vodka, de vino, una cerveza, de whisky, lo que sea. Lo que yo sí sé que es un motivo para celebrar. ¿Cuál es el factor de multiplicación de la crisis en República Dominicana? 0.016. En Estados Unidos, que también hicimos el cálculo, es de 0.033, el doble, ligeramente más del doble el factor de multiplicación. En la República Dominicana, el virus se está multiplicando por una tasa de 0.016. Entonces, usted multiplica 5.044 por 0.016 y le va a dar
el total de casos nuevos. Y por eso es que yo digo que nosotros tenemos problemas, motivos para celebrar. ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, miren ustedes. Nosotros, si hacemos lo que yo voy a decir ahora, no es que yo me lo inventé, señores, para que no vayan a pensar, míralo a la luz, no, es lo que está ahí, lo que dicen los expertos. Yo lo recojo y se lo traigo a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Miren, nosotros tenemos actualmente, vamos a buscar aquí el boletín, nosotros tenemos actualmente, a ver, vamos a buscarlo aquí, tenemos unas 10 provincias que tienen más de 100 casos. Aquí está, lo tenemos. Tenemos más de... Aquí está. Tenemos más de 10 provincias que tienen más de 100 casos. El Distrito Nacional, que tiene 1.337, voy a mencionar las primeras 5 que están más afectadas. San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, que tiene 519 casos. Tenemos el tema de la provincia de Santo Domingo, que tiene 922 casos. Tenemos a Santiago, que tiene 670 casos, y después tenemos a La Vega, con 387 casos. Entonces luego tenemos a la provincia de Espaillat, Moca, con 162 casos. Tenemos a Puerto Plata, con 134 casos. Tenemos a Cotuí, Sánchez Ramírez, con 133 casos. Monseñor Noel, ya lo dije. Monseñor Noel, perdón. Hermanas Mirabal, que tiene 134 casos. Sánchez Ramírez, que tiene 133 casos. Y Monseñor Noel La Vega, que tiene 159 casos. Después de eso, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 provincias con más de 100 casos. Pero tenemos 20 provincias con menos de 100 casos. Y cuando hablamos de menos de 100 casos, yo no estoy hablando de 90, de 80, no. Yo estoy hablando de casos como Atomayor con 9, San José de Ocoa con 4, Santiago Rodríguez con 17, San Pedro de Macorís con 54, Samaná con 21, Baní con 36, El Ceibo con 4, Elías Piña con ninguno, Dajabón con 2, Bauruco con 4, Azua con 24. La provincia que más se acerca a 100 es San Pedro, que tiene 54 casos. Déjame ver, La Romana tiene 100, La Romana tiene 100. Pero después hay 20 provincias con menos de 100. Entonces esas 20 provincias se pueden ir preparando para superar la cuarentena. La cuarentena es clave porque la cuarentena va a permitir que la economía se dinamice otra vez. El levantamiento de la cuarentena. Ahora, ¿con cuáles condiciones se debe levantar la cuarentena? Que yo creo que eso debe ocurrir en el próximo mes de mayo, finales del mes de mayo, incluyendo estos días que quedan de abril. La cuarentena se puede levantar, pero el toque de queda no, porque el toque de queda dispara. Si levantamos el toque de queda, el nivel de riesgo se dispara porque la gente se junta en la noche para beber romo, para compartir, para ir al cine, para ir a la discoteca, para ir al bar, para juntarse en el colmadón. Entonces, ese nivel de contacto afecta o pone en riesgo el distanciamiento físico-social, que es fundamental y que debe mantenerse. Entonces, debe mantenerse el toque de queda, debe mantenerse el distanciamiento social de 1 metro, 1,5 metros, y tiene que mantenerse el uso obligatorio de la mascarilla. Mascarillas que sirvan de plástico y si son de tela, que sean doble la tela, porque la mascarilla de plástico, de tela, no sirve. No atrapan al virus ni son impermeables. Entonces, como no son impermeables, o se le pone una cinta adhesiva en el medio o se pone una doble capa de tela para reforzar el filtrado. Entonces, eso lo puede hacer la industria textil en República Dominicana y lo puede hacer la industria del plástico. Mascarillas eficientes que sirvan de uso obligatorio en el país entero. En el país entero. Ahora, las provincias que deben ser aisladas,
esas 10, esas 12 que tienen más de 100 casos, incluyendo nosotros en el distrito, incluyendo el Gran Santo Domingo, incluyendo Santiago, que obviamente recogen más gente porque son las principales urbes del país, más productivas. Entonces, una vez que nosotros aislemos las 12 provincias que tienen más de 100 casos y que mantengamos el toque de queda, el distanciamiento físico-social y el uso obligatorio de mascarilla, los guantes no sirven, no usen guantes. Los guantes le dan una sensación falsa de seguridad. Usen un wipe en las manos, como yo siempre tengo. ¿Ven? Aquí está mi wipe. Este wipe está lleno o de jabón líquido de fregar o de alcohol con 70 grados de concentración. Y eso ustedes lo usan siempre en la mano. Siempre, siempre, siempre. En el supermercado, en la ferretería, en la calle, en la casa. Siempre. Y todo lo que toquen va a estar desinfectado. Todo lo que toquen va a estar desinfectado. Todo lo que toquen va a estar desinfectado. Todo. ¿Por qué? Porque aquí está la desinfección. No usen guantes porque el guante complica el uso del celular y ustedes se lo quitan para tocar los productos, para marcar, se tocan la cara y se jodió todo. No usen guantes. Usen mascarillas de plástico o de tela reforzada. Entonces, con esas medidas, nosotros vamos a poder salir del encierro en 30 o 40 días, señor, y eso es motivo para celebrar. Eso es lo que dice la matemática, por las 3 razones que le expliqué. Primero, el promedio está en 238 nuevos casos por día, eso es manejable. Eso no nos va a desbordar nuestro sistema de salud. Lo podemos manejar. Es más, eso es lo que generan las olas de gripe anuales. A 250 casos diarios, ¿qué es eso? Eso no importa. Eso lo podemos manejar. Y dentro de esos 250 casos, la gravedad anda por menos del 12%. 130 casos graves nada más tenemos, señores. Entonces nosotros podemos volver a la normalidad tomando las medidas del lugar. Y eso es un alivio. Vamos a poder volver a las playas, a los campos, al trabajo. Vamos a poder volver con limitaciones. Y por eso yo estoy tan lleno de optimismo en el día de hoy. Y recuerden la otra información que le di, que es una información nueva para ustedes, es el tema del ratio de multiplicación, el exponente del total de casos, 0.016. Eso es manejable. Eso es manejable para cualquier estado y sobre todo para este estado que está haciendo la cosa bien hecha. Tomando en cuenta, y por último lo que le dije, ningún país del mundo, después de haber enfrentado 50 días de crisis, mantiene el pico. No, todos empiezan a bajar. Todos, búsquenme uno y cállenme. ¿A qué no aparece? Entonces ya nosotros tenemos 52 días de crisis. Ya, vamos a empezar a bajar, está frenado y vamos a esperar que ese promedio que hoy está en 270, mañana más bajito. De hecho, mañana va a estar más bajito porque creo que son 254 en el día de hoy. Mañana el promedio va a estar más bajito. Ahora, ¿qué significa eso? Que si nos quedan 45 días de encierro, si nos quedan 30 días de encierro, el gobierno puede, con esa proyección, duplicar lo que le está dando a la familia para que ese encierro, ese confinamiento, ese aislamiento, esa cuarentena, ya empecemos a progresar dentro de ella. Entonces yo creo que el gobierno, que ahora está dando $100 por familia, pudiera dar 300, triplicarlo, porque no vamos a necesitar esos fondos, que ya el gobierno lo tiene identificado, que hay dinero en el Banco Central suficiente. El gobierno pudiera, entonces, a la familia triplicarle lo que le está subsidiando ahora. Igual que a los de fase, a los trabajadores de fase. El gobierno está programado para 2 meses más de crisis. Bueno, ya con esta proyección que yo acabo de hacer, el gobierno puede aumentar. La cantidad de empleados son 600, dice el presidente, lo tengo aquí, 607,000 empleados están recibiendo asistencia de salario de parte del gobierno, empleados formales que cotizan en la seguridad social. Y entonces, a la otra franja que el presidente dijo hoy, que vamos a ver en el próximo segmento, que ya tienen un plan para reactivar las pymes, esos trabajadores por cuenta propia, el gobierno lo puede incluir en quédate en casa y en fase. Y le puede también dar unos $300. Se puede homologar los $300 en todos los subsidiados. ¿Por qué? Porque hay dinero para eso y porque vamos a cortar el tiempo de la cuarentena. Y los recursos que íbamos a usar en 2 o 3 meses los podemos utilizar ahora. Esas son las buenas noticias que yo les quería dar y espero que les sirva de motivación suficiente para celebrar. Confirmen toda la información que yo digo en Google, porque eso me gusta que lo hagan, para que me apoyen
en mis exposiciones.